Pero al verlos, el ver toda esa acción, cómo el mundo cómo hacía las voces, qué caras hacía cuando hacía un tipo de voz. Y entonces la persona llegó y me dijo, y veías todo eso y decías, caray, eso es lo que yo quiero. Se te da tu primera oportunidad en Radio Alegría. Sí. ¿Qué haces al inicio en Radio Alegría? Noticias. Me contrató. Jaime Matamoros me invita en un evento. Me dice, oye, ¿no te gustaría entrarle a la radio acá con nosotros? El gran Jimmy, que te mando un gran saludo, maestro de maestros. Y oye, Jaime, pues sí, claro, la radio comercial. O sea, una cosa es hacer radio en Nuevo León, radio de gobierno, radio donde el rating no, sí es importante, pero no lo toman, no es el parámetro, el primer parámetro, ¿no? Sino más bien los contenidos. Y acá no. Acá entra, acepto yo, me acerco por acá y mi primera responsabilidad son los noticieros se llamaba Notiradio, de cada hora, de todo el grupo de estaciones de Grupo Radio Alegría. Me dan esa encomienda ayudando, apoyando la labor de don Eduardo Rejón Chávez, uno de los grandes noticieristas también de la radio, que hacía unos él y hacía otros yo, preparando un cambio generacional de alguna manera. Y ahí entré, fíjate, cada hora. Y esa era mi principal labor. Pero en lo que estaba un noticiero, en lo que salía el otro, porque era grabado 5 minutos antes de que saliera al aire, se grababa todo, tenía que ser grabado, 15 minutos antes lo grabamos, perdón. Y en lo que salía el otro noticiero era cada hora. Desde las 7 de la mañana comenzaba yo, llegaba a las 6 de la mañana ahí al radio. Ya desde entonces entraba a las cabinas, volvía a entrar a las cabinas a observar, a ver qué hacía el operador ya de la radio comercial, ya con este bonche de cartuchos de los comerciales, ya con la guía, con el tocadiscos, con los discos de acetato, el vinil, vaya, y el locutor era el locutor y operador y continuista, o sea, hacías todo ahí en esos años y todavía se sigue haciendo en algunas partes, en otras ya hay operador. ¿Quién era tu referente en ese año que decías tú, ay, caray, por ahí me gusta como que ese estilo de locución? En ese entonces yo trabajé con Lacho Pedraza, con Adrián Peña, con Edgardo Arrambí de Paz, con el mismo Jimmy Matamoros, con Jesús Enrique Martínez, locutores reconocidos. Luego conocí a Javier González el Lobo, el mismo Chuy Soltero, don Enrique Llanas Martínez, que no me tocó trabajar con ellos, pero tenía la referencia inmediata de ellos, a Al González, el Negro, y muchos locutores de radio. Me tocó verlos en acción a algunos de ellos y otros de plano pegármeles como a Lacho Pedraza, que me le pegué de todo a todo. Yo le ayudaba levantando las llamadas, las peticiones, lo que quería la gente, le pasaba algún libro que él ocupaba para hacer algún comentario y todo eso, o estaba hablando de algo y yo se lo buscaba por acá en sus libros. Ojo, libros, porque no había computadoras en cabina. Ahí eran los libros, era los horóscopos y la interpretación de sueños y todo esto, y se lo pasaba ya a don Lacho y Lacho lo decía al aire con su estilo muy peculiar, pero al verlos, el ver toda esa acción, cómo el mundo cómo hacía las voces, qué caras hacía cuando hacía un tipo de voz. Y entonces la persona llegó y me dijo, y veías todo eso y decías, caray, eso es lo que yo quiero.